Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre Hechos 1. Vamos a comenzar con este capítulo que realmente desencadena un poco la temática de lo que vendrían siendo todos los otros capítulos. Vemos cómo Jesús da la promesa del Espíritu Santo, como mencionábamos anteriormente. Este libro se basa principalmente en cómo la iglesia primitiva, y cómo también los apóstoles han sido y fueron guiados por el Espíritu Santo. Vamos a dividir esto por unidades temáticas de los versículos para ir desarrollándolo de una mejor manera y que no se nos pasen ciertas ideas, ciertos tópicos que nos va dejando este libro. En primer lugar iremos con Hechos 1 del 1 al 5, que dice así: En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Tenemos estos temas primeramente. ¿Quién era Teófilo? Lo hablábamos también anteriormente, que Teófilo es una composición en griego, puede haber sido un nombre o bien una descripción de una persona que significa, o sea, que se compone principalmente de filios y de deus. En el fondo es amigo de Dios o amante de Dios. Sabemos que era una persona de la clase noble, porque en el primer libro, en Lucas, el Evangelio de Lucas, se le describe como "oh excelentísimo". Entonces entendemos por eso que pertenece a esta clase alta. Puede haber sido romano, probablemente, pero sí bien debe ser una persona que también conocía la tradición y la cultura judía, por las descripciones que va haciendo Lucas alrededor del libro. Así que él era Teófilo. Sobre la ascensión, Lucas, así como también en su evangelio, es quien presta mayor atención a este hecho de la ascensión de Jesucristo. Si bien otros libros como Mateo lo mencionan, es Lucas quien hace una mayor descripción de este hecho, que es realmente poderoso, constituye el credo de la iglesia hasta el día de hoy. Luego de que Jesucristo, sabemos, fue crucificado, estuvo muerto durante 3 días y al tercer día resucitó. Cuando resucitó, estuvo durante 40 días con los discípulos. Entonces, haciendo la secuencia cronológica, primero fue crucificado, resucitó el tercer día, desde allí estuvo 40 días con los discípulos y en el día número 40 asciende a los cielos. Y les deja instrucciones, que son las mismas que podemos ver en Mateo 28 al 20. ¿Cuáles eran estas instrucciones? Dice: estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya sabemos que es la primera instrucción que le deja. En relación a Mateo 28, 20, podemos buscarlo, no lo vamos a hacer ahora por tiempo, pero también tenemos otras instrucciones como el hecho de ir y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesucristo le da instrucciones a los discípulos y uno se va viendo
el desarrollo de Hechos, vemos que los discípulos fueron atentos a estas instrucciones y esperaron, tal y como Jesucristo les señaló, y se cumplieron las promesas que también le había dicho, sobre todo la del Espíritu Santo. Hay que recordar que los discípulos eran llamados Galileos, era una zona cercana a Jerusalén, pero Jesús les pidió que se quedasen en Jerusalén. De hecho, en un punto más adelante dice permanecer en Jerusalén. Justamente por esto. También vemos que se habla acerca de la resurrección. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Aquí Lucas hace una afirmación severa sobre la resurrección de Jesucristo. No da pie a interpretaciones, no da pie a otra forma de describir esta historia. Dice claramente que Jesucristo fue resucitado. Dice, después de haber padecido, obviamente se refiere a la crucifixión, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Aquí está lo que hablábamos, que dice que apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y por último tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 5 de Hechos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Mateo 3:11 y Lucas 3:11 podemos ver esta promesa de Jesús, que hizo comenzando su ministerio. Se hablaba de que Juan el Bautista, bautizaba con agua, pero Jesucristo iba a bautizar con Espíritu. Y esa promesa tiene su cumplimiento justo en esta época, luego de la ascensión de Jesucristo. Hechos 1, del 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cabe hacer una gran distinción, cuando habla de no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, se refiere a dos palabras en griego completamente distintas. Tiempos es cronos y sazones es kairos, habla en cuanto a épocas. Entonces es notable tener esa distinción, porque en el fondo le está diciendo que al hombre ni siquiera le corresponde saber lo que va a pasar en unos minutos más, o entender y saber sobre la época que está viviendo. Es algo que solamente es de Dios. Sobre la pregunta de Jesús, aquí vemos que los discípulos aún seguían teniendo una acepción de Jesucristo bastante errónea. Pensaban que, y hasta el día de hoy lamentablemente, consideran que el Mesías, el Salvador, tiene más bien un aspecto político. Como lo mencionamos anteriormente, en ese contexto, Roma era quien dominaba a Israel y estaban bastante oprimidos. El pueblo de Israel, los judíos, estaban bastante oprimidos por los romanos. Por ejemplo, una ley que tenían los romanos, obviamente impuesta en Jerusalén, era que si iba un soldado romano caminando con su equipaje, por ley, el judío debía llevársela una milla, la mochila. Debía llevarle la mochila por una milla. Por eso vemos a Jesucristo enseñando de correr la segunda milla en torno a este contexto. Entonces era un pueblo oprimido. Y veían en Jesucristo, así como aquí también están los discípulos, veían en Jesucristo, sabían que era el Mesías, sabían que era el Salvador, pero aún así siguen teniendo una consideración del reino que iba a tener terrenal. Es decir, que iba a liberarlos del pueblo romano. Lo cual era mucho más profundo que eso. Sabemos que Dios estableció su reino espiritual. No es un reino en la tierra. Así que la pregunta que se le hace a Jesús tiene más bien con esa acepción que tiene el judío, de que el Mesías más bien era un líder político.
lo hablábamos recién sobre los tiempos de Dios, sobre los tiempos y las sazones, los cronos y los kairos. Y aquí hacía una aseveración de que los tiempos solamente los conoce Dios. Jesucristo también hablaba sobre esto cuando le preguntaban sobre la manifestación del hijo de pecado, sobre el anticristo. Y vemos que nuevamente Dios dice que solamente el Padre lo conoce, ni aun los ángeles saben la hora, ni el día ni la hora. Y podemos ver esta afirmación en Deuteronomio 29:29, cuando Dios le habla a Moisés, y Moisés declara justamente lo que le acabo de compartir. Nuevamente lo invito a buscar esta escritura, pero por tiempo no podemos detenernos. Luego tenemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesucristo está dando una promesa que vemos que posteriormente se cumplió en Hechos 2, con gran poder. Además era una profecía que fue escrita hace muchos años, en el libro de Joel, por ejemplo. Pero Dios les da esa promesa en pleno contexto de ascensión. Le dice, esperen en Jerusalén, no se devuelvan a su tierra, porque ya viene el Espíritu Santo. Y sabemos que llegó 10 días después, en la fiesta de Pentecostés. Y por último dice el mandato a ser testigos. Un testigo relata de aquello que escuchó y que vio. Y nadie mejor que los discípulos que vieron y estuvieron con Jesucristo, incluso aún luego de resucitar. Vemos que Tomás mismo colocó su dedo en la herida para comprobar si realmente era Jesucristo resucitado. Entonces, insisto en esto, no había mejor testigo sobre la vida y resurrección de Jesucristo que los discípulos. Por eso les da este mandato. Hechos 1 del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Tres grandes temas que vemos en estos versículos. Primeramente, la ascensión de Jesús. Lo decía hace un momento. Lucas detalla sumamente bien este gran hecho, que es la ascensión de Jesucristo, que fue levantado en las nubes. Es un milagro, realmente es un tremendo milagro. Y los discípulos contemplaron todo ese hecho. Y estaban atónitos, estaban mirando perplejos hacia el cielo. Claramente es algo que nunca habían visto en sus vidas. Y esto representa también una gran verdad para la iglesia actual. También tenemos la aparición de ángeles. Mientras los discípulos estaban atónitos mirando hacia el cielo, se le aparecen dos ángeles. De cierta manera hace reaccionar a los discípulos y les declara una profecía tremenda, realmente tremenda, que es lo que la gran cristiandad está esperando hasta el día de hoy. Es una profecía sobre la segunda venida de Jesucristo. Dice en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Más claro que eso, no puede ser. Claramente dicen que Jesucristo vuelve. Entonces considerar lo contrario no tiene sentido. Hechos 1, del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Jesucristo ascendió en el monte de los Olivos. Ese fue el lugar preciso, el lugar geográfico en donde Jesucristo ascendió, en el monte de los Olivos. También aquí Lucas se encarga de nombrar a los 11 apóstoles. Obviamente tiene un sentido. Lo vamos a ver más en unas diapositivas más adelante, ya que se elige al sucesor de Judas Iscariote. Hay dos Judas. Judas que fue mencionado recién, y el otro era Judas Iscariote, el que le entregó. Entonces, Lucas detalla los nombres de los 11 apóstoles. Además habla del aposento. Y si subieron al aposento alto. Aquí se piensa que pueden ser dos lugares, obviamente uno de ellos. Uno es un lugar donde acostumbraban ir frecuentemente, un lugar amplio porque había muchas personas que estaban allí. No se precisa mucho al respecto, pero se piensa que puede ser distinto al segundo lugar que les voy a mencionar, que es la casa de María, la madre de Juan Marcos. Vemos en Hechos 12, que la iglesia de Jerusalén se juntaba ahora en la casa de María. Entonces, algunos teólogos también piensan que este aposento alto que aparece aquí se puede referir a la casa de María y de Juan Marcos. Juan Marcos lo vamos a ver más adelante, acompañó a Pablo y Bernabé en un viaje misionero, hubo una disputa entre ellos por él, pero también vemos que Juan Marcos es quien escribió el Evangelio de Marcos, uno de los 4 evangelios que están antes del libro de Hechos. Sobre la elección de los 11 apóstoles tenemos Mateo 10, del 2 al 4, Marcos 3, del 16 al 19, Lucas 6, del 14 al 16. Ahí vemos la elección de estos apóstoles y cómo sus nombres coinciden con este relato de Lucas. Un aspecto muy importante es que permanecían en oración. Es un aspecto a recalcar. En cualquier contexto, y sobre todo en contextos difíciles, la iglesia se juntaba ahora. Van al aposento alto en este contexto. Pero actualmente igual tenemos momentos difíciles y aunque no los tuviéramos, aunque no los tuviésemos, permanecer en oración creo que es un aspecto muy, muy importante a considerar. Una iglesia que permanece en oración. Y además se habla sobre los creyentes. Vemos que a todos los seguidores de Jesucristo se le llamaba así, de esta manera como los creyentes, hasta un punto de inflexión en donde se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Vamos a ver más adelante. Pero dentro de estos creyentes, que están en estos versículos que acabamos de leer, en el 14 sobre todo dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se piensa que eran alrededor de 120 personas, se lo he escrito más adelante. Y dentro de estas 120 personas están los apóstoles, está María Magdalena, está Juana, Susana, María, mujeres que son descritas en el Evangelio de Lucas como aquellas que sostenían el ministerio de Jesucristo. Les daban comida, cobijo y disponían de sus casas. Tenemos a Santiago, hermano de Jesucristo. Acá, bueno, al final del 14 que dice, y con sus hermanos, está Santiago, hermano de Jesucristo, y además también está Judas, que también era un hermano de Jesucristo, es otro Judas. Por un lado tenemos Judas el discípulo, Judas Iscariote, que fue quien le entregó, y en tercer lugar tenemos a Judas, hermano de Jesucristo. Hechos 1, del 15 al 20.
Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí está la descripción anterior. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. Este es un aspecto muy importante, lo hablábamos en la introducción. Quien toma el liderazgo en un primer aspecto, en general en la iglesia de Jerusalén, es Pedro. ¿Sí? En los primeros capítulos, de hecho, vamos a ver a Pedro teniendo grandes discursos, y siempre comienza con una acción. De hecho, el discurso que viene a continuación, también menciona esto de que Pedro se levantó. Esto es un aspecto importante. El Espíritu Santo estaba llevando a Pedro a levantarse, estaba llevando a Pedro a tomar la decisión, a tomar la voz de los discípulos, porque Pedro en ese entonces representaba a los discípulos, y guiado por el Espíritu Santo, comienza a hablar. Es muy importante notar ese hecho, que Pedro se levanta. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Sabemos que habían 120 personas. Y Pedro, siendo una persona no letrada, cita los salmos y hace una relación profética sobre Jesucristo en relación a estos salmos, que fueron escritos por el rey David. Menciono esto porque más adelante los fariseos y los saduceos se maravillan de que Pedro y Juan, sin ser letrados en la palabra, citan proféticamente y hablan con una confianza. Es importante destacar. ¿Qué salmos cita Pedro? Son los que aparecen al final, el Salmo 29, 69, 25 y Salmo 109, 8. Estos son los salmos que cita Pedro y que son los que aparecen al final de estos versículos que dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Claramente está haciendo la relación con Judas Iscariote, quien le entregó. Aquí Lucas, siendo médico, no tuvo ningún escrúpulo en documentar cómo fue su muerte. Vemos que tuvo un final terrible, pero fue justamente el pago de su pecado. Teniendo la oportunidad incluso de arrepentirse, decidió no arrepentirse, suicidarse, y en eso se cree que cayó y se reventaron sus entrañas, tal como lo describe Lucas. Es interesante ver cuando se describe a Acéldama. Me di el tiempo de buscar en Google Maps, si lo quieren hacer, un buen ejercicio, para ver la veracidad de la palabra. Busqué ese lugar, y claro, está muy especificado, está en Jerusalén mismo, y hasta el día de hoy tiene ese nombre. Hasta el día de hoy se conoce como Acéldama. Así que, muy importante. Hechos 21, 21, 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí claramente Pedro está dando unos requisitos para la elección del apóstol que iba a suceder a Judas. Menciona
Dos características. Vamos a volver acá. Dice que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y tenemos uno. Cuando se refiere a entrar y salida, eso es un semitismo, es una forma de hablar que tenían en ese entonces los judíos para describir cuando estaban con Jesucristo, cuando estaban acompañando a una persona en todos sus actos diarios. Entraba y salía. Y aquí menciona una barrera histórica que es desde el bautismo de Juan, donde muchos, incluso los apóstoles, consideraban como el comienzo del ministerio de Jesús, y dice hasta que fue recibido arriba, es decir, hasta hace unos días, porque como bien sabemos, Jesucristo estuvo 40 días con ellos. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces tenemos estos dos requisitos: estar con Jesús durante su ministerio y además una persona que haya sido testigo ocular de la ascensión, resurrección y ascensión de Jesús. Acá tenemos también algo muy importante, que es actuar bajo la obediencia a la voluntad de Dios y su palabra. No fue un hecho caprichoso el hecho de elegir un sucesor para Judas, sino que más bien estaba guiado completamente por su palabra. Eso es un aspecto muy importante. Y con respecto a las personas que presenciaron la vida y resurrección de Jesucristo, claro, tenemos 12 discípulos, además tenemos a las mujeres que fueron mencionadas hace un momento, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Jesús, los hermanos de Jesús, Lázaro, entre otros, pero también cabe recordar que Jesucristo también tuvo una comisión de 70 personas. Él envió a 70, 72, él envió, y en ningún otro momento se menciona que esas personas dejaron de seguirle. También fueron personas que también presenciaron. Sí, Jesucristo tenía su círculo de discípulos, y habían personas que no permanecían no pertenecían a este círculo, pero sí eran seguidores de Jesucristo. Y entre ellos tenemos a dos personas que más adelante son mencionadas. Y por último dice bautismo de Jesús por medio de Juan. Esto lo decía hace un rato, tiene que ver con la consideración que tienen los apóstoles sobre el inicio del ministerio de Jesucristo. Se considera este hecho, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, como el inicio del ministerio de Jesucristo. Hechos 1, 23, 26. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dije, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Lo decía hace un momento, Pedro hablaba de dos condiciones para suceder el apostolado. Uno era estar en la vida con Jesucristo y el otro era haber presenciado la resurrección y la ascensión de él. Y aquí califican dos personas, José, conocido como Justo, y Matías. Aquí cabe hacer la distinción de que fue Jesucristo quien hizo esta elección. No hizo que Pedro lo eligió, Pedro echó suerte, los discípulos echaron suerte y por ende salió tal persona. Fue como que casi se puede considerar como algo al azar, como algo donde Dios no pudo haber intervenido. Pero al contrario, vemos que Jesucristo es quien hace la elección. ¿Por qué? Esto se ve en la oración del versículo 24, dice, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Aquí vemos lo último muy claro, muestra cuál de estos dos has escogido. Es bien claro que Jesucristo es quien hace la elección. ¿Por qué? Porque conoce los corazones de todos. Y sabemos que Matías fue quien sucedió el apostolado.
Más adelante no se vuelve a hablar de Matías, no se describe su vida, ni cuál fue su impacto en el ministerio, pero vemos que fue la persona escogida por Dios. Y por último, cabe hablar sobre el significado de echar suertes. Es muy importante que vayan a esta escritura de Proverbios 16:33. Justamente tiene que ver con esto, que el hombre puede echar suertes, pero en el fondo la decisión, la última decisión la tiene Dios. Solo para hacer un contexto de la cultura judía, ellos tenían el Urim y el Turim, que era una forma de echar suerte, era una forma de ver una señal de parte de Dios para tomar una decisión específica. Entonces, dentro de la cultura judía estaba esta concepción de echar suerte, pero siempre fue entendido, no a nuestra manera occidental de cómo vemos las cosas hoy en día, sino que era como una señal que daba Dios para demostrar su respuesta. Así que, en conclusión, sobre el tema de echar suertes, como dice Proverbios 16:33, la decisión es de Dios. Eso ha sido el capítulo 1. Para la próxima sesión, idealmente que podamos llegar con la lectura de Hechos 2 completo. Hasta pronto.